Le damos gracias al Señor por estas ricas y santas bendiciones de las cuales nosotros disfrutamos eh, en esta Fundación Familia de Nazaret. Bien, hermanos, esta noche vamos a compartir los 5 pasos que son importantes para hacer una buena confesión. Entonces, yo sé que muchos de ustedes, pues ya bendito sea el Señor, pues ya han hecho esa buena confesión, ya pues prácticamente hicieron ese buen examen de conciencia y ya prácticamente, pues prácticamente ya ustedes, bendito sea el Señor, ya saben que es hacer esa buena confesión cuando hicieron un buen examen de conciencia, hicieron esos 5 pasos. Pero entonces vamos a recordarlos, ¿esto para qué? Esto para que nos ayude, porque recuerden, queridos hermanos, que el Señor nos está pidiendo que nosotros debemos ser luz y sal de la tierra. O sea, eso que nosotros hemos aprendido, o sea, eso no lo podemos guardar. Eso nosotros lo tenemos que dar a otros hermanos que infortunadamente están en tinieblas y en oscuridad. Y muchas veces nuestros, pues los más cercanos, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros sobrinos, cuantos infortunadamente alejados de Dios y que pues no conocen. Entonces vamos a recordarlos para que cuando pues el Señor nos ponga a las personas para que nosotros les hablemos y ayudemos para que ellos salgan de las tinieblas, de la oscuridad en que ellos se encuentran, entonces nosotros tengamos ese conocimiento, ¿sí? Nosotros sepamos pues guiarlos espiritualmente para que ellos puedan hacer una buena confesión. Y pues para los hermanos pues que no la han hecho, pues aprovechar aquí. Entonces aprendo, pues lo llevo a cabo y derecho por ahí aprendo estas cositas para más adelante enseñar, ¿no? Bueno, entonces como les decía, entonces vamos a mirar estos 5 pasos que nosotros debemos hacer para tener una buena confesión. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, primero es ser conscientes, ¿no? Ser conscientes pues que yo soy un pecador, ¿cierto? Que por más que yo ando en los caminos del Señor, pues a veces tengo debilidades y que caigo, ¿cierto? Entonces, pero que el Señor en su infinito amor y en su infinita misericordia pone los sacerdotes para que por medio de ellos recibir su gracia, ¿no? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer, lo primeritico, es ponernos en oración, ¿sí? Ojalá, si cuando ustedes quieran hacer esa buena confesión, si de pronto pudieran irse al Santísimo, ¿sí? Y como cantaba ahorita la canción del Espíritu Santo, y allí pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que abra nuestras mentes, nuestros corazones, para nosotros poderle escuchar y para poder meditar, pues, en esos pecados, en todos esos errores que nosotros hemos cometido, ¿no? Entonces es importantísimo, importantísimo, primero que todo, ponernos en oración. Entonces, la oración, pues pidiéndole nosotros al Señor que nos ayude a recordar todos nuestros pecados, todas las debilidades que nosotros hemos tenido, con lo cual le hemos ofendido, ¿sí? Entonces le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude. De pronto, miren, el enemigo, el diablo, él es muy sagaz, él está atento a que, pues, precisamente a nosotros se nos olviden nuestros pecados, pues, precisamente para que nosotros quedemos mal confesados, ¿sí? Entonces, en esa oración que, si podemos nosotros ir ante el Santísimo, si no puede ser ante el Santísimo, bueno, en la casa, pero es importante que ustedes tengan un sitio donde puedan estar solos, ¿cierto?
pues prácticamente única y exclusivamente, así como dice la palabra de Dios, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en los cielos. Entonces, es de entrarnos allí y empezar a hacer como ese examen de conciencia, ¿no? Entonces, tener un cuadernito, una libreta, qué sé yo, un esfero, un lápiz, y entonces a la luz del Espíritu Santo que Él nos empiece a iluminar y, y que nos empiece a guiar, o sea, qué es lo que los errores que nosotros hemos cometido, en qué le hemos fallado, cómo le hemos ofendido. Entonces, ¿qué nos pueden ayudar? Nos pueden ayudar, empezando pues los 10 mandamientos que el Señor nos dio. Entonces, nos pueden miramos los 10 mandamientos, meditamos sobre ellos, ¿cierto? En esos 10 mandamientos, ¿en qué le he ofendido al Señor? ¿Cierto? Entonces, tenga la plena seguridad que cuando yo estoy en oración y le estoy pidiendo al Señor que me ilumine, que me guíe a través de su Espíritu Santo, pues el Señor no se va a hacer esperar, porque pues, precisamente Él nos está llamando a que nosotros seamos santos. ¿Y cómo nosotros logramos ser santos? Pues precisamente una de las cosas es haciendo una buena confesión. Pero como les digo, el enemigo, pues infortunadamente, él siempre va a poner la traba. Siempre va a poner la traba. Entonces, por eso es importante la libretica, ¿cierto? Y entonces en esos 10 mandamientos, entonces yo voy leyendo cada uno y voy meditando. Y entonces miro a ver si de pronto en alguno de ellos le he fallado al Señor. También tenemos que mirar en las 14 obras de misericordia, ¿no? Eso también le podemos echar una miradita, ¿cierto? Recordemos que las 14 obras de misericordia, que son 7 espirituales y 7 corporales, ¿sí? Entonces también ahí podemos mirar y discernir, a ver si de pronto ahí le hemos fallado algo al Señor, ¿no? Y también podemos estar mirando los 5 mandamientos de la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces ahí también podemos mirar y pedirle al Señor que nos siga guiando, que nos siga iluminando en qué le hemos fallado. Y entonces tengan la plena seguridad y pues vamos a escribiendo. Entonces, Señor, yo reconozco que en este pecado pues te he fallado, en las obras de misericordia, en esto te he fallado, en los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, en esto te he fallado, Señor, y pues ya como haciendo ese examen de conciencia, entonces escribiendo todo ello. ¿Por qué le digo que los escribamos? ¿Sí? Porque como les digo, el enemigo es muy sagaz y no sé si ustedes han llegado a ver la película El Gran Milagro. En la película en El Gran Milagro hay una escena donde precisamente están en el templo y hay unas personas confesándose. Y resulta que los demonios están allí precisamente distrayendo la mente de las personas, primero, para que a las personas se les olvide, que no se concentren, ¿sí? Y que se les olviden los pecados. Entonces, esa es la misión del enemigo, ¿sí? Entonces, precisamente como tenemos que combatir contra él, para nosotros hacer una buena confesión, entonces por eso es importante llevar la libretica y anotar, ¿cierto? Listo. Bueno, otra cosa que debemos hacer, oración por el sacerdote, ¿sí? Es importante orar por el sacerdote que nos va a confesar, que nos va a dar ese santo sacramento de la reconciliación, ¿sí? Que va a escuchar nuestra confesión y que nos va a absolver de nuestros pecados. Entonces, ¿para qué oramos por el sacerdote? Pues oramos por él para que el Señor lo ilumine, lo bendiga, para que el Señor lo selle con su preciosísima sangre. Le pedimos al Espíritu Santo que ilumine su mente, su corazón, que ilumine todo su ser, para que cuando yo me vaya a confesar, que sea el Señor a través del sacerdote, ¿sí? Entonces, pueda que el Señor le ilumine en su mente, en su corazón, de pronto lo que el sacerdote, lo que el Señor nos quiera decir, y a través de quién nos lo va a decir, a través del sacerdote. Entonces por eso es importantísimo
orar por el sacerdote, ¿sí? Señor, te coloco a este ministro tuyo, Señor, que sea el día, la hora, el momento, el lugar, Señor, donde tú quieras, Señor, regálame ese sacerdote que me va a escuchar. Yo te doy gracias por la vida de él. Tómalo, bendícelo, ilumínalo, Espíritu Santo, dale la sabiduría y tenga la plena seguridad que si yo tengo esa disposición de corazón y si estoy orando por el sacerdote, tenga la plena seguridad que el Señor le va a iluminar, y si el Señor me quiere decir algo o de pronto un pecado que a mí se me olvidó, tenga la plena seguridad que el Señor pues se lo va a revelar al sacerdote, ¿sí? Eh, el padre Pío tenía esa gracia, ese don del Señor de ver los pecados pues del penitente, y cuando las personas se les olvidaba sus pecados, entonces el padre Pío les decía, ¿y se acuerda de tal pecado? Entonces la gente, ¡ah! ¿Verdad? Sí, yo no me acordaba de ese pecado, pero el Señor le daba la gracia al padre Pío y a muchos sacerdotes aquí en la diócesis de Soacha, eh, en un barrio aquí cercano donde yo vivo, me cuentan, yo la verdad no he ido, cuentan que hay un sacerdote que tiene ese don de ver los pecados de las personas y que les ayuda en la confesión. O sea que si nosotros logramos encontrar un sacerdote así, pues créanme que es una gracia muy, muy especial, muy espectacular. Entonces, o de pronto el Señor de pronto nos regala un sacerdote así, eso nosotros no lo sabemos, ¿sí? Entonces, pues como ese primer paso, ¿no? Entonces el examen de conciencia, recortar todos nuestros pecados, todo lo que hemos ofendido al Señor, ¿sí? Y entonces pues ya ir ante el sacerdote, ya habiendo orado por el sacerdote, y en el momento que, hermanitos, en el momento que estemos allí haciendo fila, qué sé yo, o si de pronto el Señor, o si de pronto tenemos un sacerdote de dirección espiritual, ¿sí? Pues si el Señor ya les concedió esa gracia, que ustedes lo tengan, gloria a Dios, bendito sea el Señor, entonces pues ya estamos preparados y entonces podemos ya ir a confesarnos con Él, ¿no? O si de pronto pues no, resulta que no tengo un sacerdote de dirección espiritual, bueno, entonces precisamente por eso es la oración, pues para que el Señor, con el sacerdote que el Señor quiera, no con el que nosotros querramos, porque infortunadamente a veces cometemos el error de que no, es que si no es con tal sacerdote yo no me confieso, ¿sí? Y no, y resulta que no es así, porque todos los sacerdotes tienen el mismo don. No es el mismo, no es que uno lo tenga más arriba y otro lo tenga más abajo, otro lo tenga con más poder y otro con menos poder. No, el sacerdote de la confesión, el sacramento de la confesión, el poder, la gracia, la bendición que tienen los sacerdotes, todos, absolutamente todos tienen por igual, ¿sí? Ninguno la tiene más grande que otro, no. Una cosa es totalmente diferente que un sacerdote tenga ese don del que el Señor le conceda, de pronto escudriñar nuestras mentes y mirar de pronto a ese pecado que no nos acordemos y que de pronto no hemos confesado, y que de pronto a través del sacerdote nos diga, mire, te faltó tal pecado, ¿sí? Es lo único, pero de resto todos los sacerdotes tienen el mismo poder de absolver los pecados, ¿sí? Listo. Bueno, entonces el examen de conciencia, ¿no? Entonces, listo. Ese es el primero. Entonces vamos para el segundo. El segundo es el arrepentimiento. Sentir vergüenza y dolor de haber ofendido a Dios en nuestros pecados. Mire, esto, así como dice la palabra del Señor, todo es gracia, ¿sí? O sea, nada nosotros conseguimos del Señor si no es por gracia, porque tengan la plena seguridad que por nuestros propios méritos nunca jamás vamos a conseguir nada, ¿sí? Entonces todo, absolutamente todo lo que nos llega a nosotros es por gracia del Señor, es gracia, ¿sí? Y entonces precisamente
en este segundo pasito del arrepentimiento, entonces pedirle, Señor, dame la gracia realmente de sentir ese dolor, ¿sí? De haberte ofendido, Señor, de sentir un verdadero arrepentimiento, pero de corazón, Señor, ¿sí? No que sea algo superficial, no que sea, no, yo cometí este pecado y bueno, me confieso y ya, y salgo y aquí no ha pasado nada. No, Señor, dame la gracia, ¿sí? De, de sentir, Señor, que realmente te he ofendido a ti, al Santo de los Santos, al Rey de los Reyes, al Señor de Señores. Dame esa gracia de poder arrepentirme de corazón, porque precisamente dependiendo de ese arrepentimiento de corazón que yo tenga, es el que me va a servir para el tercer paso, ¿sí? Ese me va a dar como la fuerza, la gracia que yo necesito para hacer el tercer paso, que el tercer paso es bien importante, ¿sí? Pero, o sea, no podemos pasar el tercer paso sin precisamente, pues, tener un buen arrepentimiento de corazón, ¿sí? Dicen que, eh, pues, el apóstol San Pablo, el apóstol Santiago, dicen que se le hicieron dos canales en su rostro de tanto llorar, pero de llorar sus pecados. O sea, y San Francisco de Asís también se dice que a él también, pues prácticamente que él se quedó ciego de precisamente llorar sus pecados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fueron personas que le pidieron al Señor esa gracia de realmente de sentir dolor, de sentir un verdadero arrepentimiento de haberle ofendido. ¿Sí? Entonces tenga la plena seguridad que cuando nosotros le pedimos al Señor eso, que nos conceda esa gracia, entonces eso nos va a, a dar la fuerza para nosotros rechazar, para nosotros aburrir el pecado, porque ya no queremos, ya no deseamos pecar, porque ya no quiero ofender a mi Señor. Entonces, como les decía, pues ese me da la fuerza para el tercer paso, ¿cierto? Entonces, el arrepentimiento. Listo, entonces ahora pasamos al tercero. Dice, propósito de enmienda. Entonces, ojo porque aquí este propósito de enmienda, ¿sí? Donde nosotros vamos a hacer un propósito de que yo no voy a cometer esos pecados que tanto ofenden al Señor, ¿sí? Pero aquí es bien importante mirar esto, mis queridos hermanitos. Cuando a veces las personas, infortunadamente, no sé si de pronto a usted les haya pasado, a mí me pasó, ¿sí? De que tienen un pecado y que confiesan ese pecado y vuelven y caen en ese pecado y vuelven y se confiesan y vuelven y caen y vuelven y confiesan y vuelven y caen y entonces uno ya es uno, pero yo qué hago, por más de que confieso y le pido al Señor que me ayude y nada, y vuelvo y caigo en ese pecado, ¿sí? Entonces, es importante, es muy importante tener esa fuerza de voluntad, ¿sí? Y más que todo esa fuerza de voluntad no es fallecer en la oración, ¿sí? Pidiéndole al Señor que me ayude a vencer ese pecado, ¿sí? Porque es que infortunadamente le hemos abierto tanto las puertas a Satanás en un pecado que está tan arraigado en nosotros, que está tan encarnado, ¿sí? Que infortunadamente el enemigo nos tiene tan atados a ese pecado que es tan difícil nosotros dejar ese pecado que prácticamente en pocas palabras necesita de una liberación, ¿sí? Pero la constancia en la oración es la que cada día tengan la plena seguridad, se los digo por experiencia propia, ¿sí? El Señor, a pesar de que yo caiga y me levanto y vuelvo y caigo y vuelvo y me levanto y vuelvo y caigo, a medida que yo le sigo orando y le sigo pidiendo al Señor, tenga la plena seguridad que esa oración no se va en vano, sino que al contrario, esa oración va siendo escuchada por el Señor y me va dando las fuerzas y la gracia y la fortaleza para yo ir venciendo ese pecado.
para que ese pecado poco a poco, a medida de que yo voy orando, me voy confesando, caigo, pero vuelvo y me levanto y vuelvo y me confieso, el Señor en mí va venciendo y va sacando ese pecado de mí hasta que poco a poco va saliendo, va saliendo, va saliendo, hasta que de un momento a otro el Señor lo saca, ¿sí? O sea, me sana de ese pecado y entonces ya prácticamente soy libre. Entonces, precisamente eso es lo que sucede. Cuando una persona, infortunadamente, ustedes, no sé si de pronto ustedes lo han visto en algún familiar o de pronto en algún vecino, en un amigo, qué sé yo, de pronto que ha caído en la droga, en el alcoholismo, ¿cierto? Y ustedes se dan cuenta que esta persona que precisamente está ahí en ese pecado de la drogadicción, del alcoholismo, del robo, qué sé yo, ¿cierto? Y que les es tan difícil salir precisamente porque como el enemigo los tiene tan atados, ¿cierto? Están tan arraigados, los tienen tan encarnado ese pecado, entonces que les es difícil salir de ahí. Solamente con constancia en oración, pero es constancia, eso no es que oré, oré, oré 10 días, 12 días y ya, frum, se me demoró. No, muchas veces se demora hasta meses y los que están bien arraigados muchas veces se demora hasta años para dejar ese pecado. No es fácil, es que, mis queridos hermanos, ¿sí? No es fácil de salir de la opresión del enemigo, pero tenga la plena Mauricio, seguridad que con la constancia y con el propósito, ¿sí? Aló, sí, 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 escucho. Mauricio, es que quería pues contar algo si se puede. Sí, por favor, por favor. Es que imagínate que cuando se murió mi papá, yo tenía 10 años y yo me acuerdo que alguien le preguntó a mi papá que para qué confesarse si otra vez iba a cometer el mismo pecado. Entonces mi papá le dijo lo siguiente, que no sé si él se lo inspiró el Espíritu Santo o lo leyó o lo escuchó de alguien. Dijo, confesarse del mismo pecado es como tener un canasto muy sucio, ir al río y pretender con ese canasto llenar un balde de agua. Dijo, al final de 20 veces que usted haga el ejercicio, es posible que el balde esté completamente vacío, pero el canasto ya está limpio. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gracias, Adrianita, por eso. Sí, en verdad que sí. Eh, como les digo, yo pues es mi propia experiencia, ¿sí? Yo tenía un pecado y luchaba contra ese pecado y luchaba, pero nada, yo seguía orando, seguía eh, pidiéndole al Señor misericordia y hasta que por fin el Señor me sacó de allí. Entonces yo, oh Señor, entonces se lo digo como realmente como testimonio de que verdad que eh, persistiendo en oración, en pidiéndole al Señor, entonces el Señor logra vencer en un bendito sea el Señor. Entonces, bueno, ahora seguimos entonces en el cuarto, confesión de boca, ¿sí? Entonces, pues infortunadamente se encuentra uno a veces, quisiera uno que a veces se encuentra uno con unos sacerdotes pues que son tan lindos, tan maravillosos, tan espectaculares en la confesión, que lo escuchan a uno, que le aconsejan, que, o sea, uno se siente tan bien con esos sacerdotes y uno dice, ay, yo siempre me quisiera confesar con este sacerdote, yo siempre quisiera, o sea, encontrármelo a él para que él me confesara. Y de hecho, ¿cuántos de nosotros, pues, precisamente no vamos a esa misma iglesia, a esa misma hora, qué sé yo, buscando precisamente a ese sacerdote, ¿no? Pues para que nos regale la confesión? Como a veces, pues, infortunadamente, hemos tenido experiencias con otros sacerdotes que dice, uy, no, con ese sacerdote no, no sé, no me sentí como bien, como, ¿sí? Pero a ver, mis queridos hermanos, pero es el sentir de uno, ¿sí? Entonces, como les decía anteriormente, ¿sí? Todos los sacerdotes
tienen el mismo poder de confesar, ¿sí? Así el sacerdote con el cual no me haya gustado la confesión, como en aquel sacerdote con el que me fascinó la confesión, ¿sí? O sea, a ninguno se le quita mérito, ¿sí? O sea, tienen el mismo poder. Y si yo realmente hoy me confieso de corazón con ese sacerdote, el Señor me absuelve de todo mi pecado. Así él muchas veces hasta de mal genio y hasta me haya regañado, ¿sí? Pero tengan la plena seguridad que el Señor está escuchando mi confesión y que a través de ese sacerdote el Señor me está perdonando de mis pecados, me está absolviendo de todos ellos. Aquí es muy importante aclarar, ¿sí? Que mire, nos podemos encontrar con un sacerdote terrible, ¿sí? Un sacerdote mal geniado, un sacerdote que a todo el mundo saca corriendo, un sacerdote que es un antitestimonio, que uno lo ve y que se pueden hablar de él cosas terribles, ¿sí? Pero tengan la plena seguridad que cuando ese sacerdote se sienta a confesar, es el mismo Cristo en ese sacerdote, ¿sí? Y lo mismo cuando va a celebrar la Eucaristía, ¿sí? Puede ser un sacerdote terrible, pero tengan la plena seguridad que cuando el sacerdote va a celebrar la Santa Eucaristía, es Cristo mismo ahí en el sacerdote, ¿sí? Entonces ahí es cuando el Señor, o sea, nos pide, y más que todo la Santísima Virgen María, en sus mensajes, que nosotros no debemos por qué ni criticar ni juzgar a los sacerdotes, porque es que nosotros no sabemos interiormente qué están viviendo ellos, ¿sí? Entonces lo que sí debemos de hacer es orar muchísimo por ellos, ¿sí? Entonces, por eso precisamente les decía, cuando nosotros haciendo el examen de conciencia, antes de hacer el examen de conciencia, orar mucho por ellos, ¿sí? Ellos necesitan muchísima oración, ¿sí? Para que cuando, pues primero ellos sean conscientes que el Señor los llamó y que les entregó ese ministerio y que lo deben hacer bien. Y que infortunadamente, porque el enemigo también como infortunadamente a ellos los enceguece, entonces a veces los encontramos pues, en unos días terribles, ¿sí? Entonces, mis queridos hermanos, no somos quienes para juzgarlos. Al contrario, es lo que debemos hacer, es orar por ellos, ¿sí? Y acercarnos, así sea el sacerdote más terrible, ¿sí? Pero si el Señor nos puso ese sacerdote, pues confesémonos con el sacerdote, ¿sí? Entonces renunciemos a esa pereza, a esas ganas que nos da confesarnos con Él, ofrecerle eso al Señor precisamente por su conversión, por su entrega, ¿sí? Y entonces ten seguridad que el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas en Él, ¿sí? Pero tenga la plena seguridad que si nosotros lo hacemos de corazón, pues Él lo va a escuchar y Él se va a manifestar y va a obrar grande y poderosamente en ellos, ¿sí? Entonces, por favor, mucha oración por ellos. Ahora también lo que debemos orar es por las vocaciones sacerdotales. Mira que, pongámosla aquí en las diócesis de Soacha, dentro de prácticamente, hasta dentro de 4 años más o menos, se vuelven a ordenar 2 sacerdotes, 2, en la diócesis de Soacha. Imagínense que hacemos parte como de 25, no sé, 20 algo de parroquias, y apenas como 2 sacerdotes, y nos toca esperar como 4 años para que 2 sacerdotes se ordenen en la diócesis de Soacha, ¿sí? ¿Y por qué precisamente aquí en la diócesis de Soacha? Porque esta es una diócesis que tiene muchos sacerdotes que tiene el don de liberación y por eso están atacadas, ¿sí? Entonces, por favor, mis queridos hermanos, mucha oración por los sacerdotes. Entonces, confesarle, ir con la verdad, mis queridos hermanos, ¿sí? Ir
con la verdad, mis pecados, tranquilos, ellos de pronto lo máximo que puedan hacer es regañarnos, pero de ahí no se van a pasar más. Listo, bueno, ya nos regañan, recibimos ese regaño, Señor, te ofrezco este regaño, gracias por él, Señor, bendícelo, ya, y listo, ¿sí? Pero ellos no nos van a poder pegar, ¿cierto? Jamás de los jamases, ellos van a sacar un bate o un palo, una correa, qué sé yo, y tome por aquí, no, eso no lo, jamás de los jamases van a hacer ellos eso. ¿Listo? Entonces confesar todos mis pecados, son mis pecados, los pecados que yo he cometido, no los pecados ni de mi hermano, ni de mi hermana, ni de mi papá, ni de mi mamá, ni de mi esposa, ni de mi esposo, no, son mis pecados, son los míos, ¿sí? Son mis pecados. Eso es lo que quiere escuchar el sacerdote, mis pecados, no los pecados de los demás, ¿sí? Ellos verán si se confiesen o qué sé yo, ¿sí? Entonces son mis pecados, entonces eso es ser muy consciente de ello. ¿Sí? Listo. Y por último, entonces, la satisfacción de obras. O sea, en pocas palabras, cumplir la penitencia que el sacerdote me imponga. ¿Sí? Es importante cumplir esa penitencia. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros no cumplimos la penitencia, en pocas palabras, no hicimos bien el proceso. O sea, prácticamente, si nosotros fallamos en uno de estos 5 pasos, o sea, prácticamente nuestra confesión quedó mal hecha, ¿sí? Y si supuestamente estamos tratando, estamos luchando, nos estamos esforzando por hacer una buena confesión, pues precisamente nos debemos hacer cumplir esa penitencia que el sacerdote nos imponga. Hay sacerdotes que no nos imponen ninguna penitencia, ¿sí? Entonces, cuando te suceda eso, entonces ponte la penitencia tú. O sea, uy, Señor, el sacerdote no me pone, hay muchos sacerdotes que no me han impuesto ninguna penitencia, pero yo sin embargo dije, bueno, entonces, no, yo tengo que hacer algo. Entonces, digo, bueno, voy a hacer un rosario por los sacerdotes o voy a hacer una obra de misericordia, ¿sí? Entonces, yo mismo me impongo la penitencia, ¿sí? Entonces, eso lo podemos hacer, ofreciéndole al Señor, claro, Señor, por, por esta confesión, el sacerdote no me impuso ninguna penitencia, Señor, pero yo te quiero ofrecer esta penitencia, voy a hacer esto, y entonces lo hago, cumplo la penitencia, bueno, y no se asusten, no les den miedo, no les uy, Señor, no me pongo penitencia tan mala soy. No, hay algunos sacerdotes que no lo hacen. Yo digo, no sé por qué el Señor no, pues el sacerdote no me pone penitencia, no sé por qué. Yo, para mí yo pienso que el Señor les muestra algo, no sé, pues eso es lo que yo pienso, ¿no? Pero sin embargo yo me pongo mi misma penitencia. Entonces, pues también lo pueden hacer si lo quieren hacer, si no, pues no hay ningún problema, ¿cierto? Entonces, a ver, hermanitos, con estos 5 pasos que yo hago, ¿cierto? Para hacer esa buena confesión, entonces, ¿eso qué me va a llevar a mí? ¿Cierto? Me va a llevar, sin darnos cuenta nosotros, haciendo estos 5 pasitos, nosotros estamos dando pasos de santidad, ¿sí? Cada vez que yo voy al sacerdote y hago estos 5 pasitos, entonces tengan la plena seguridad que yo me estoy acercando a la santidad, porque tengan la plena seguridad que el Señor en cada confesión de algo me está quitando, algo me está limpiando, de algo me está transformando, ¿sí? Al yo dar pasos de santidad, ¿sí? Porque supuestamente como el Señor dice, ¿sí? Que los únicos que van a ir al cielo son los santos, ¿cierto? Los que estén santicos. Entonces, ¿para qué yo hago todo esto? Entonces, al dar esos pasos de santidad, entonces, cuando yo muera, entonces, pues, digo, bueno, pues, no logré la santidad, digo, pero tampoco me merezco el último lugar del purgatorio. No, yo por lo menos yo caigo en la mitad, o de pronto caigo más arribita, ¿sí? Con todos estos pasos que yo hago, ¿cierto? Entonces el Señor me va concediendo la gracia de cada día aborrecer más el pecado, de cada día agradarle más, de cada día cuidarme, de
ir a cometer pecados con los cuales le ofenda y con los cuales pues prácticamente merezca más purgatorio, ¿no? Entonces, esos pasos de santidad que el Señor nos concede, ir dando poco a poco, ¿sí? Esto no es que es de la noche a la mañana y ya soy santo, no, esto es un proceso, ¿sí? Estamos en un proceso y desde que nacemos hasta el último día, ¿cuándo termina mi proceso? El día que yo me muera, ¿sí? Ese día termina mi proceso, de resto estoy en proceso. Puedo tener 50, 100, 150 años y estoy en el proceso, ¿sí? Entonces, cada vez que voy dando esos pasitos, entonces tengo la plena seguridad que estoy alcanzando la santidad.